Buenos días. En este video vamos a ver todas las opciones para formateo e instalación de Windows, todas las opciones posibles que podemos realizar para formatear e instalar Windows. Como pueden ver, en esta computadora me marca reparación automática, le doy reiniciar y vuelve a hacer lo mismo, vuelve a llegar a la misma ventana, nunca inicia Windows, tiene un error. Lo que debemos hacer, pues crear nuestra USB booteable con el programa WinSetup from USB o con el Rufus y descargar nuestra ISO, nuestra imagen de disco del sistema operativo que vayamos a querer instalar. Ya lo tengo en mi USB puesta en la computadora. Le vamos a dar en reiniciar y durante el reinicio nos dice aquí abajo presione F12 y ahí también se presiona cualquier tecla para arrancar desde el CD. Siempre para bootear desde una USB varían las teclas dependiendo de la marca de la computadora. Puede ser F9, F10, F12 o Escape. Es cuestión de presionar de una por una, como si fueran las maquinitas, como si estuvieran haciendo un combo. F9, F10, F12 y Escape. F9, F10, F12, Escape. Cuando recién enciende la máquina. Cuando está la pantalla negra, que están las letritas corriendo, que es lo de la BIOS, que es el post. Cuando está haciendo la prueba de arranque de encendido de la computadora. Cuando está esa pantalla negra con las letritas, ahí debemos de presionar esas teclas. Nos debe de aparecer un menú de booteo. Normalmente esta es una máquina virtual. Nos debe aparecer un menú de booteo que nos pide seleccionar disco duro, USB, CD, etcétera, ¿verdad? Seleccionamos nuestra USB, le damos enter y nos va a mandar ya a la pantalla de instalación de Windows. En esta pantalla nos pregunta el idioma. Yo estoy en México, le voy a seleccionar español México y el teclado, el método de entrada en Latinoamérica. Le damos siguiente. Si le doy al botón de instalar, comienzo la instalación. Si presiono reparar el equipo, me va a dar opciones para el reinicio, para el restablecimiento de mi computadora, para entrar a la ventana de comandos. Por ejemplo, si quisiera quitarle la contraseña a la computadora, tendría que entrar a esta opción de aquí, seleccionar la ventana de comandos y teclear unos comandos para poderlo realizar. En el siguiente video lo voy a hacer. Le vamos a dar al botón de instalar. Aunque es una máquina virtual, emula muchas de las funciones de una computadora, pero otras tantas fallan. Aparte de que te hace lento el equipo por tener dos computadoras en una, por ejemplo, te quita disco duro para ponerle una porción de tu disco duro a este Windows, a este sistema operativo. Y total, no es exactamente lo mismo. Nos pide la licencia. Si tenemos la licencia original, se la vamos a poner aquí. En este caso yo no la tengo. Le voy a dar no tengo la clave de producto. Y mi imagen ISO tiene dos sistemas operativos, Windows Pro y Windows Home. No todos tienen así, pueden tener hasta más. Las diferencias, los principales son el Pro y el Home. Las diferencias entre uno y otro es que el Home no tiene directivas de grupo, por ejemplo, para deshabilitar las actualizaciones automáticas de forma permanente. El Pro sí las tiene todas las herramientas que alguien de soporte puede necesitar en dado caso que tu computadora falle. Yo siempre a todas las computadoras les instalo el Pro, jamás les pongo el Home. Si voy a formatear, instalo el Pro. Le damos siguiente. Ok, de 64 bits. Ahí dice de 64 bits. Abusados con eso. Si tu computadora tiene menos de 4 GB de RAM, pongan de 32 bits o lo que es igual 86. ¿Sí? Si tienen más de 4 GB, 4 o más de 4 GB, pueden ponerle el de 64. Eso es porque lee bloques de 64 bits. O se hace que si le pones uno de 64, uno de 32 bits a una computadora que trae 8 GB, no te va a reconocer los 8 GB, te va a detectar nada más 4. Bueno, le damos a aceptar los términos de la licencia, le damos siguiente.
Actualización o personalizada. Ahí es donde mucha gente se traba. En actualización dice los archivos, configuraciones y aplicaciones se migran a Windows con esta opción, que solo está disponible si el equipo ya ejecuta una versión compatible de Windows. Si yo tengo Windows 7 en mi computadora y tengo programas instalados y tengo mis archivos y no respaldado y quiero instalarle el Windows 10, le puedo dar en esa opción y únicamente se va a actualizar el sistema operativo. Mis archivos se van a conservar, mis programas se van a conservar, únicamente el sistema operativo se va a actualizar. Pero si tenía virus la computadora y estaba lenta y están haciendo este proceso debido a los virus, también los virus se van a conservar. No es buena opción. Yo en todos los casos le doy personalizada, formateo e instalo Windows. Respaldo mis archivos con anterioridad, ya sea sacando el disco duro y poniéndolo como externo en una computadora. Respaldo toda la información y después hago este proceso. ¿Sí? Si no pudieron sacar los archivos, aquí en esta opción de personalizada pueden hacerlo sin perder la información. Bueno, me aparecen dos particiones: reservado para el sistema y partición 2, la principal. Esta es la que tiene el sistema operativo, la más grande, la de 20 GB. Voy a eliminar las particiones. Cuando compran un disco duro nuevo y se lo ponen a la computadora, les aparece así: espacio sin asignar en la unidad 0. Está nuevo, no está particionado. Si mi disco duro es de 1 tera, por ejemplo, y yo quisiera tener disco local C para el Windows y disco local D para mis datos personales, para mi información, por si falla la computadora, nada más formatear el C y tener mis archivos a salvo. Si yo quisiera tener eso, habría que particionar este disco. Imaginemos que tiene 1 tera el disco duro, que es de 1 tera. Para particionarlo me pide aquí que le dé nuevo y me pide el tamaño en megabytes. ¿Cuántos megabytes será lo que yo quiera dejar de disco duro? Ahí les va. Bueno, recordemos siempre que 1024 kilobytes es igual a 1 megabyte. 1024 megabytes es igual a 1 giga. 1024 gigas es igual a 1 tera. ¿Sí? Si yo tengo 1024 gigas, ¿cuánto quiero dejarle al C? Si yo dijera, quisiera dejarle 200 gigas al C, tendría que ser 1024 por 200 gigas que quiero yo en el disco local C. Hacemos la cuenta. Tendría que ponerle este número, 204.800, aquí. ¿Sí? Aquí tendría que ponérselos. Aquí tendría que escribírselos. Ahí tendría que dejarlos y darle aplicar y me va a crear dos particiones. Ahorita lo que voy a hacer es partirlo en dos. De 20 GB lo voy a partir en dos, nada más para que vean esa información. Ok, 1024 por 10, 1024.0 lo voy a poner aquí, 1024, y le agrego el 0 del 10. Eso de ahí me va a dejar uno que sea casi de 10 GB, porque le quita espacio. Ahí está, 9.5, ya que le quito el espacio por la particionada. ¿Sí? Esa es mi partición 1 y me le dejó esos gigas que yo le puse de 1024 por 10, porque quería 10 gigas y me dejó ese espacio.
El otro lo dejaría tal y cual, le daría nuevo y le daría aplicar. Estos números de aquí es el total de esto de aquí. Entonces lo daría aplicar y ya me lo dejo particionado con ese espacio. ¿Sí? Bueno, voy a eliminar las particiones porque no puedo instalar Windows en particiones menores de 20 GB. Pesa casi los 20 GB el Windows. Ok. Al darle nuevo y darle aplicar, me dice: para asegurarse de que todas las características de Windows funcionen correctamente, es posible que Windows cree particiones adicionales para los archivos del sistema. Este es el espacio reservado para el sistema. Esta de aquí me la creó el sistema operativo, me tumbó 500 megabytes que él va a estar necesitando, yo no, y no los voy a volver a ver en toda mi vida hasta que no vuelva a particionar discos y no vuelva a eliminar particiones. Me crea esa partición y me deja seleccionado ya el disco duro, la partición en la que yo voy a instalar el sistema operativo. Le doy siguiente. Durante este proceso formatea el sistema operativo, el disco duro. Al particionarlo, borra las particiones y al momento de instalar solo borra todo lo que haya en el disco duro, lo formatea. No necesito yo darle un formato, solo le hace el formato a la instalación. En esas mismas opciones había una opción que decía formato. Cuando yo hago eso, ahí ya se está instalando mi sistema operativo. Ahí se va a tardar y va a reiniciar y va a reiniciar y va a quedar ya mi sistema operativo. A ver, déjame ver si viene uno del círculo completo. Bueno. Este es mi disco duro. ¿Sí? Por dentro del disco duro tiene un CD metálico de varias aleaciones. Cuando yo lo particiono, le va creando varias ruedas, varios aros alrededor. Bueno, imagínense que ya lo terminé de llenar, porque qué flojera llenarlo todo. Está todo lleno y le crea unas líneas del centro hacia afuera. Una cosa así. Ahí está particionado la mitad de mi disco duro, casi. Déjenme nomás hago la mitad. Imagínense que estos aros están todos rellenos hasta acá. Y estas líneas también. Entonces me va a quedar todo mi disco duro como esta mitad. Así me va a quedar todo el disco duro. Cada uno de estos se llama clúster. Cada uno de estos es un clúster, es un sector de mi disco duro. Cuando yo la tengo prendida y la apago de botonazo, hay una aguja que lee todo el disco como los LPs. Lo va leyendo la agujita. Imagínense que la tinita es una aguja larga y la aguja se recorre y empieza a ver si me deja. Es una aguja que empieza a leer el disco duro y el CD está girando a muchas revoluciones por minuto y la agujita está leyendo todo. Si yo la apago de botonazo, la aguja corre y deja un talloncito en el disco duro, dañando uno de estos. Por eso le daña la información que hay ahí. Cuando la prendes te dice que te falta un archivo, que puede que tu disco duro esté dañado, y ya es cuando es momento de pensar en cambiarle el disco duro, porque ya no es seguro. Cuando tú formateas, cuando tú le borras las particiones, las vuelves a crear, le vuelve a hacer los sectores, y llega ese que dañado, lo detecta, dice este está dañado, lo descarto, ahí no voy a guardar información nunca, y le continúa con el que sigue. Le saca la vuelta únicamente a los dañados, no los va a reparar nunca, les va a sacar la vuelta. Y así te vuelve a fallar otro sector, vuelves a formatear según tú creyendo que la estás arreglando, y únicamente se sigue saltando sectores. Tu disco duro, aunque diga la misma capacidad, ya no le cabe lo mismo, y en algún dado momento va a ser tal la cantidad de sectores dañados que te va a fallar de golpe y ya no vas a poder sacar tu información.
Entonces si ya te lo puso 2-3 veces ese error de que le faltaron archivos o de que el disco duro puede estar dañado cuando apenas la prendes, ya es recomendable comprar otro disco duro y ponérselo. O al menos tu información importante no tenerla en la computadora. Vela respaldando una USB y dale hasta que termine de tronar, cuidando tu información obviamente. Dale hasta que termine de tronar, que ya no sirva el disco, y lo cambias. Pero ya no confíes en la computadora. Vamos a esperar a que termine la instalación. Lleva 20%. Cuando llegue a este punto se va a reiniciar 2 o 3 veces. Puede reiniciar 2 o 3 veces. Y nos va a mostrar ya el inicio de Windows. Terminamos de instalar Windows. Terminamos de formatear la computadora. Nos faltaría únicamente instalar algunos controladores, algunos drivers de audio, de video, de red. Si no saben qué es un controlador es un software, un programita que instalas que le dice a la computadora cómo funciona el dispositivo de salida del audio, por ejemplo, cómo funciona tu pantalla, la resolución, el tamaño, los colores, todo eso. Si conectas una USB, la computadora no puede ver la USB por fuera para decir, conectó una Kingston este pelado. Pues no, ¿verdad? Entonces él nada más sabe que hay algo conectado ahí, pero no sabe cómo funciona. Las USBs, cuando tú la conectas, se empieza a instalar automáticamente el controlador de la USB. La primera vez que metes esa marca, entonces el controlador le dice, mira, este chavo, en pocas palabras dice, este chavo conectó una memoria Kingston 2.0, le hacía así, tiene 5 volts de voltaje, la puedes usar así. Es como si fuera un instructivo para poder operar un control remoto de televisión. ¿Sí? Ese es un driver para uno. Yo agarro el control, si esta cosa cómo jala, cómo la programo, cuál es la tecla para el menú de los canales. Agarro mi instructivo, empiezo a leerlo. Mira, le picas aquí, le picas acá. Ese me va diciendo cómo funciona ese aparato y cómo lo puedo operar. Eso es un driver. Empieza a instalar los drivers de audio, de video, de red. Y ya, listo. Hay que buscarlos por la marca de la computadora y el modelo, o hay que buscarlos de manera manual. En el siguiente video vamos a ver eso también. Vamos a quitar contraseñas de Windows y les explico de una vez lo de los controladores. Esto lo hago porque se va a tardar un buen aquí en la instalación de Windows y no puedo hacer el video muy largo porque no lo va a querer ver nadie. Entonces tengo que irlos cortando. Todos estos procesos son largos, se va a tardar una hora, unos 40 minutos, media hora en instalar Windows. Cuando uno formatea una computadora te avientas de 2 a 3 horas mínimo. Entre el respaldo de la información, si tiene muchos gigas de información, películas, canciones, en pasarlos al USB te vas a tardar un buen rato. Los 30 o 40 minutos de la formateada, de la instalada de Windows. Otros 20 minutos ponle buscando controladores de audio, de video, de red, del internet. La instalación del Office, 20-30 minutos. Le instalas antivirus, PDF, lector de PDF, de archivos PDF y WinRAR. Es lo único que yo les instalo a una computadora para sacarla cuando me piden formatear una computadora. Se las entrego así, con Windows, con antivirus, lector PDF y WinRAR. Vamos a esperar a que termine. Le voy a adelantar el video y al ratito regresamos.
Usar la configuración rápida. Ok, bueno, eso se los dejo. Mañana hago el otro video. Espero les haya gustado y nos vemos pronto.